Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches en cualquier parte del mundo que se encuentren. Mi nombre es Enrique López y soy su anfitrión para su programa. Ay, caray, ahora sí que me agarré en cuatro. El servicio que Dios pide al cristiano número 3, con el pastor y hermano Francisco Maya Velázquez. Pastor, bienvenido una vez más a su programa. Sí, hermano, muchísimas gracias, hermano, me da mucho gusto y le doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da, ¿verdad?, de compartirle a cada uno de ustedes, esperando de veras, hermano, de todo corazón, de que estén bien, de que hayamos meditado en esta semana lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, hermano. Amén, hermano. Oiga, buen presentador que se consiguió el día de hoy, que hasta el nombre se le olvidó. Sí. Yo creo que me voy a poner a estudiar toda la semana el nombre del programa, hermano. Estoy tan acostumbrado a los programas pasados que no me termino de acostumbrar a este nuevo, hermano. Okay. Pastor, ¿cómo estuvo su semana, esta semana, valga la redundancia? Bueno, pues le doy gracias a Dios, hermano, que aunque ahorita no tengo trabajo, pero como que no pasa nada, hermano, como que Dios tiene en control todo. Gracias a Dios así me siento y sé que Dios va a bendecir grandemente, porque acaba de venir una persona a decirme que yo vaya mañana a aplicar y ya primeramente Dios estoy completamente seguro que voy a trabajar. Y si no me agarran ahí, estoy completamente seguro, pero completamente 100% de que Dios tiene algo mucho mejor para mí, hermano. Pues como todos nosotros, como todos los cristianos, ¿verdad, hermano? Pasando luchas, pruebas, dificultades, pero hacia adelante, hermanito, de verdad, hacia adelante en el nombre del Señor. Son cosas de la vida, cosas que nos ayudan a comprender, a madurar y a ser mejor, para servir mejor al Señor, hermano. Bendito Dios, hermano, que tenemos la oportunidad y el privilegio de estar siempre bajo su manto. Y si el Hijo del Hombre no tuvo en dónde reposar su cabeza, ¿de qué nos vamos a quejar nosotros, verdad? Exacto. Así que, hermano, el programa del día de hoy, denos el nombre el subtítulo del día de hoy, hermano. Bueno, hoy vamos a ver este tema que se llama obediencia, único camino hacia el sacrificio. Hermano, obediencia, único camino hacia el sacrificio. ¿Sacrificio de qué? ¿Estamos hablando de algo físico, espiritual? Sí, estamos hablando del trabajo, del servicio que Dios le pide al cristiano, ¿verdad? Y ese trabajo, ese servicio se divide en dos, hacia Dios y hacia el hombre. Y en ese sacrificio que Dios le pide al cristiano, hay tres cosas: el sacrificio de sí mismo, el sacrificio de labios y el sacrificio de ofrendar. Entonces hoy estamos viendo la segunda parte del autosacrificio. Entonces la obediencia como único camino hacia el autosacrificio, que es el tema de hoy. Amén. Entonces, hermano, sin más preámbulo. ¿Entendió, hermano? Todavía estoy cuando dijo el día de hoy. Ya que procese lo demás, yo le aviso. Sí, hermano, me quedó claro, no se preocupe. Hermano, esta nave espiritual requiere de un piloto y usted tiene las manos en el timón. Por favor, guíenos a través de este viaje espiritual. Amén. Señor, muchísimas gracias por esta maravillosa oportunidad que tú me das, Señor, y que no solamente a mí, sino también al hermano y a muchos que estamos dispuestos, Padre, a trabajar en tu obra, Señor, a compartir todo aquello que tú nos das primeramente para nuestras vidas, Señor. Te rogamos, te suplicamos, y a través de tu Espíritu Santo, Señor, que nos ilumines nuestra mente para comprender qué es lo que realmente tú quieres de nuestro servicio, qué es lo que tú deseas para nosotros, Señor. Te lo rogamos, te lo suplicamos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a hablar de la obediencia, único camino hacia el sacrificio. ¿Por qué? La semana pasada, ¿verdad? Ya vimos que Dios nos pide presentar un sacrificio. Y en particular, pues el sacerdote tiene que ser
sacrificios a Dios, y primeramente el sacrificio de sí mismo. En el capítulo 12 del libro de Romanos leemos que dice que Romanos capítulo 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Entonces, el único camino hacia el sacrificio, de presentar este servicio a Dios que nos pide como sacerdote, vivo, santo y agradable a Dios, eso es lo que vamos a ver. Lo que vimos la semana pasada, la primera parte, y ahora vamos a hacer a la segunda parte. Entonces, obediencia, único camino. La primera parte de esta segunda parte es sabiendo, considerando y presentando. Entonces, la obediencia, único camino hacia el sacrificio. Ya sabe de lo que queremos decir, lo que estamos hablando en nuestro tema, es el autosacrificio. Es decir, que yo tengo que presentarme como un sacrificio. Dios me pide que me presente primeramente como un sacrificio, ¿verdad? Dice: presenta tu cuerpo como un sacrificio. Cuerpo, bueno, está integral, está el alma, el espíritu y todo lo que constituye a un ser humano. Bueno, eso Dios lo pide, lo quiere. Ese es el primer sacrificio que yo quiero presentarme, así como dice Romano. Así que, hermanos, ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Muy bien. En el capítulo 6, porque vamos a ver la misericordia, dice que por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son esas misericordias de Dios? Si usted le pregunta a alguien: a ver, hermano, ¿cuáles son las misericordias de Dios? Que tiene que presentar, es como sacerdote, ese sacrificio que Dios pide, eres tú mismo, pero te tienes que presentar por las misericordias de Dios. O sea, algo inteligente, algo pensado, algo que sabes por qué me voy a presentar, qué es lo que Dios quiere. En el capítulo 6 del libro de Romanos, un poquito anteriormente, vamos a ver cuáles son las misericordias. En el capítulo 6 dice: no reine, dice en el capítulo primero, en el capítulo 12, versículo 12, perdón, en el capítulo 6, versículo 12 del libro de Romanos, dice: no reine. Habla de reinar, ¿verdad? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, y tampoco presente vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Sino presentaos, dice, vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Eso es lo que dice la palabra de Dios, pero la clave aquí es: no reine. Entonces, si ya no reine, si dice no reine, quiere decir que reinaba el pecado en mí. Pero cuando yo conocí a Cristo, cuando yo vi a Cristo, cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador, entonces Cristo empezó a reinar en mí. Entonces Cristo es rey, pero también es el sacerdote, según Hebreo, rey sacerdote. Y nosotros somos sacerdotes de él. Dice real sacerdocio. Ahora, como sumo sacerdote, Cristo, el sumo sacerdote, es la máxima autoridad de los sacerdotes. El sacerdote está bajo la autoridad, o sea, el sacerdote creyente está bajo la autoridad del sumo sacerdote. ¿Quién va a estar bajo la autoridad del sumo sacerdote? Pues el creyente sacerdote. Y el creyente debe cumplir la voluntad de la autoridad del sumo sacerdote. Obedecer es la clave de la relación entre el sumo sacerdote y los sacerdotes. Y la obediencia, el único camino hacia el sacrificio que Dios me pide. Obedecer al Espíritu entonces me lleva al conocimiento. El conocimiento me lleva al sacrificio. El sacrificio a la consagración y la consagración hacia la victoria. Entonces vamos a ver la obediencia como único camino hacia el sacrificio. ¿Qué sacrificio? El autosacrificio, lo que Dios te pide en Romanos capítulo 12, que dice: os ruego que presentéis, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. ¿Qué tengo que presentar? Mi cuerpo como sacrificio vivo.
Entonces, la obediencia como único camino hacia el sacrificio, ¿verdad?, que Dios me pide en este caso. Bueno, entonces, el sacerdote en su servicio a Dios debe presentar un sacrificio, y en este caso, la autodedicación. Ahora, si una persona compra un producto armable, que se arme, ¿verdad?, viene empaquetado en su caja, una bicicleta, a veces una mesa, no sé, cualquier producto armable. Lo primero que tengo que hacer, ¿qué sería? Pues leer la información, a veces trae una información, ¿verdad?, cómo armarlo. Entonces tengo que informarme, eso sería lo correcto, ¿verdad? Agarrar el manual, como dice que lo voy a armar y armar. Entonces, la única manera de saber cuál es el servicio que Dios pide al sacerdote creyente es sabiendo lo que Dios dice en su palabra. Si nosotros ahora llegamos lo que dice Romanos 12, el presente, nunca voy a saber que soy un sacerdote, que debo de presentar mi cuerpo, ¿verdad? Porque nunca agarro el manual, no leo el manual de lo que significa, lo que quiere Dios. Entonces, la única manera de saber cuál es el servicio que Dios pide al sacerdote creyente es sabiendo lo que Dios dice en su palabra. Ahora, para vivir una vida de servicio, lo primero es saber y luego hacer. Entonces, para vivir una vida de servicio, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Es saber y luego hacer. No es al revés, ¿verdad? No es hacer y luego saber, sino primero es saber y luego hacer. Muchos cristianos no entendemos los principios de Dios, de victoria y santidad, ¿verdad? Los principios son las normas que orientan la acción de un ser humano. Los principios son los faros, la luz que controlan el desarrollo y la felicidad, que es un principio. Vamos a decir que nosotros siempre regañamos a nuestros hijos y le decimos, no toques, no pases, no hagas. Y nos preguntan, ¿pero por qué? ¿Por qué es malo? ¿Verdad? Esa es la ley, ese es el estatuto, ese es el reglamento. Y así estamos acostumbrados. Pero todo eso no lo llega a entender el niño porque no le explicamos los principios que contienen las leyes, las normas, las reglas. Siempre decimos las normas, las reglas, las leyes, pero nunca explicamos el principio que contiene. Por eso los niños no aprenden, los atontamos. Y en vez de seguir los principios de Dios, muchos intentamos métodos carnales, intentamos técnicas de autodisciplina, intentamos con la confesión de pecado lo que está bien y es correcto. Pero la confesión no parece impedir el pecado. Y caemos en el ciclo de confesar, pecar, sin ser capaces de abandonar el pecado. Uno se esfuerza, trabaja, lucha por hacer lo mejor para Dios, pero siempre es la misma historia, derrotado. Ahora, ¿cómo llego? Según Romanos capítulo 6, 11, ¿cómo llego yo entonces a comprender la voluntad de Dios? ¿Cómo llego yo a ese sacrificio que Dios me pide? Entonces, Romanos capítulo 6, vean lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 11. Primero el versículo 3 dice, ¿o no sabéis? Y en el versículo 6 se repite otra vez, sabiendo esto. Y en el versículo 11 dice, así también vosotros consideraos, te debo de considerar. Y en el versículo 16, el capítulo 6 dice, no sabéis. Entonces, en Romanos 6:11 dice que debo de considerar. No dice hacer, sino debo de considerar primero, de saber. Siempre intento dedicarme a Dios, pero fallo, porque lo primero que hago es hacer. Y la Biblia dice que debo de saber, de informar. Hay 3 palabras clave en Romanos capítulo 6. Saber, considerar y presentar. Saber, versículo 3, 6, 9. Considerar, versículo 11. Y luego dice presentar.
¿verdad? En el versículo 13 dice presentéis. Entonces, el primer paso hacia la voluntad de Dios sería obedecer el mandato. El primer paso hacia a conocer la voluntad, hacia llegar a ese sacrificio que Dios nos pide, es obedecer el mandato. ¿Qué mandato? El mandato de Efesios capítulo 5, versículo 18. Entonces, ese es el primer paso hacia llegar hasta esa voluntad de Dios, obedecer el mandato. Todo servicio cristiano, cualquier servicio cristiano, tiene que ser bajo el poder del Espíritu Santo. Efesios 5, 18 dice, antes de cualquier cosa, antes, ser llenos del Espíritu, ser llenos del poder. Y en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, ahí dice Cristo, para iniciar este trabajo que van a llevar ustedes, van a recibir poder. Entonces, el sumo sacerdote, uno estaba bajo la autoridad del sumo sacerdote. Uno está bajo la autoridad del Espíritu, porque dice, necesitan ese poder. Ese poder es la llenura del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo. Y cuando nosotros estamos bajo la guianza del Espíritu Santo, entonces nosotros vamos a saber, a empezar a entender lo que Dios quiere para ese servicio. Entonces, para cualquier servicio, primeramente se requiere ser lleno del Espíritu Santo. No hay otra manera de comenzar cualquier programa, cualquier servicio que nosotros vayamos a hacer. Tiene que ser de esta manera. Cuando el Espíritu Santo toma el control para guiarme, yo empiezo a obedecer. El Espíritu es la única persona que puede guiarme hacia la voluntad de Dios. Bajo esa condición, Dios acepta, ¿verdad? Esta autodedicación, este sacrificio, Dios lo acepta, porque esa es la manera correcta, como Dios me dice que debe ser. Ahora, si yo no tengo ese conocimiento, ¿verdad?, de la voluntad de Dios, pues nunca voy a poder obedecer, entender, saber. Obedecer al Espíritu entonces me guía, me lleva al conocimiento, a la consideración, al saber, al comprender, al entender, a dominar, a enterarme, a percatarme, a averiguar, a notar, a percibir qué cosa, qué es lo que Dios quiere. Y en el capítulo 12 del libro de Romanos dice, os ruego por las misericordias de Dios. Entonces, cuando yo obedezco al Espíritu Santo, el Espíritu Santo me lleva al conocimiento, al saber. ¿Qué es lo que debo saber? Bueno, en este caso que dice, os ruego por las misericordias de Dios, que tengo que saber cuáles son las misericordias de Dios. Ahora, ¿cuáles serían las misericordias de Dios? Entonces, el obedecer al Espíritu me lleva al conocimiento. Ya vimos en el capítulo 6 la palabra clave, ¿verdad? Sabiendo, saber, no dice hacer, primero tengo que saber. Pero ya ahorita sé que soy, ¿qué cosa? Sacerdote. La Biblia me informa, como yo leo la Biblia, el manual de instrucción, me entero de que soy un sacerdote de Dios. Me entero que ese sacerdote tiene que hacer sacrificios a Dios. No es que si voy, tiene que hacer ese sacrificio hacia Dios. Y que Dios me pide el sacrificio de autodedicación, es decir, pide mi cuerpo como sacrificio. Yo mismo soy el sacrificio y soy el que va a sacrificar. ¿Cómo me enteré? Porque lo dice la palabra de Dios. La otra cosa que me entero en la palabra de Dios es que para comenzar a hacer estos sacrificios, para cualquier servicio a Dios que sea, no importa barrer la iglesia, la vida cristiana, todo, absolutamente todo, el servicio del creyente, la vida del creyente, tiene que ser bajo la dirección del Espíritu Santo. Obedeciendo al Espíritu Santo. Y al obedecer al Espíritu Santo me lleva al conocimiento.
Entonces, este servicio de sacerdote, ¿verdad?, consiste en la presentación de un sacrificio, de este autosacrificio. Y este sacrificio lo pide a través de un ruego, basado en las misericordias de Dios. Bueno, tengo conocimiento de la misericordia de la que presento. Es un llamado tierno y firme, es un llamado a vivir de acuerdo al Evangelio, a su trabajo sacerdotal. Es lo que debe saber cuáles son las misericordias de Dios. Es decir, debo estar enterado de los hechos. El creyente sacerdote tiene que saber los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Que Dios me ha salvado de la pena del pecado. Es decir, me ha justificado. Y que Dios me está salvando del poder del pecado. Esta es la santificación. Y que Dios me salvará de la presencia del pecado cuando mi salvación sea completada. Esto es la glorificación, ¿verdad? Por falta de tiempo no podemos explicar muchas cosas, pero, hermano, cuando yo recibo a Cristo como mi Salvador, hay 33 realizaciones que se logran por el solo hecho de haber recibido a Cristo como mi Salvador. A mí si me preguntaran, oiga, ¿y qué pasó cuando usted recibió a Cristo? Pues, tengo mis pecados perdonados, soy hijo de Dios, he pasado de muerte a vida, he sido justificado, glorificado. Toda esa información, todo eso, tengo que saberlo. Y en agradecimiento a todo esto que Dios ha hecho por mí, ahora sí, inteligentemente, racionalmente pienso, oh Dios, por todo esto que has hecho maravilloso en mi vida, eso me motiva a presentar mi cuerpo, a vivir una vida agradable a ti. Entonces, el creyente sacerdote tiene que considerar o contar con esos hechos. Considera que son verdad, creerlos, que esas misericordias son reales. Y creer que son reales me motivan, son incentivos para presentarle porque los creo. La fe es la clave. La fe fija mi mirada a los hechos de la palabra de Dios y los considera verdad. Los considero yo verdad. La fe dice, sí, estoy muerto. Eso es lo que dice el versículo 11, ¿verdad? Por el capítulo 6 del libro romano, dice, así también vosotros considerados muertos al pecado. Pero la pregunta es, ¿cuándo comenzó esa muerte? La Biblia nos informa que esa muerte comenzó cuando yo recibí a Cristo. Cuando yo recibí a Cristo, entonces fui crucificado con Cristo. Ahí comenzó esa muerte. Y que esa muerte continúa todos los días. Tengo que morir todos los días. Eso es lo que tengo que saber. Y que por esa misericordia de Dios, por eso que he creído de lo que ha hecho Dios, ahora entiendo lo que Cristo ha hecho por mí, que me ha salvado de la muerte del pecado, y en agradecimiento a esas misericordias que Dios ha hecho por mí, entonces me presento a Dios. El creyente sacerdote tiene que considerar entonces o contar con esos hechos. Sabiendo y creyendo los hechos, ahora me presento, me someto, mis miembros a Dios como alguien que está vivo entre los muertos, como una nueva criatura en Cristo, que se da cuenta que debe presentar como un sacrificio vivo. Entonces, obedeciendo al Espíritu, es como llego yo al sacrificio. Primero llego al conocimiento. ¿Qué es lo que tengo que tener conocimiento? Bueno, número uno, que soy un sacerdote. La Biblia me informa que soy un sacerdote. Si yo no leo el manual, nunca me voy a enterar de la voluntad de Dios, que soy un sacerdote. Segundo lugar, que Cristo es el sumo sacerdote y estoy bajo la autoridad de ese sumo sacerdote. Y que el sacerdote dijo, tienes que estar bajo la autoridad del Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo para ese servicio y para cualquier servicio que tenga. El Espíritu Santo me guía, me enseña a través de la palabra, ¿verdad?, cuáles son las misericordias, los hechos de la salvación. Y esto me motiva a presentarme delante de Dios vivo. Ahora sí ya me presento vivo, santo a Dios.
Entonces la Biblia dice que presentéis, y este presentar no es solamente hoy y mañana se me olvida. El verbo está en tiempo auristo, de un tiempo griego que quiere decir siempre. Es un infinitivo, siempre. ¿Cuándo debo de presentarme? Todos los días, todo el día, siempre. Y se interpreta como ayer, hoy, siempre. Nuestro sacerdocio es eterno, como es el sumo sacerdote, que es de la línea de Melquisedec, según el libro de Hebreo, capítulo 7, versículo 17, y también en el Salmo 114, dice, juró Jehová, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, el sumo dice la Biblia que Dios no juró por los sacerdotes levitas, pero sí juró por el sacerdocio de Melquisedec, que sería para siempre, y que de este orden sería Cristo. Entonces Cristo es sacerdote para siempre, y si yo estoy en Cristo, pues seré sacerdote para siempre. Entonces, ¿cuándo me debo de presentar? Ahora. Porque imagínense, hermano, que vayamos al cielo un día, que estemos en la gloria de Dios con el reino sacerdote. Y yo llegué, y yo no, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Cómo voy a ser sacerdote? ¿Qué es un sacerdocio? Yo no lo sabía, ¿verdad? Que es ridículo. Pues de ahora la palabra ya dice que como sacerdote debo de presentar, de empezar a presentar. Entonces, la obediencia es el único camino hacia el sacrificio. ¿Qué debo de hacer? Presentar, dice. Si el sumo sacerdote entregó su vida a Dios, así sus sacerdotes deben imitar su vida entregada a Dios. Pero imagínense que yo, a ver, ¿por qué eres cristiano? Porque yo acepté a Cristo, murió en la cruz. Sí, pero eso es simple conocimiento histórico, ¿verdad? Pero si obedezco al Espíritu Santo, Él me va a guiar para conocer la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo murió por nosotros, creer esa verdad. Si el sumo sacerdote entregó su vida, pues yo tengo que entregar también, debo imitar mi vida entregando a Dios. Y lo primero que debo entregar es mi cuerpo, me pide un sacrificio. La presentación del cuerpo como sacrificio vivo es la dedicación voluntaria de sí mismo a la voluntad de Dios, de todo lo que el creyente es y de lo que tiene. No solamente de lo que es, también de lo que tiene. Reconociendo que solo somos ministradores. Es uno que administra, o sea, administrador es uno que administra los bienes de otra persona, del propietario. Y el propietario de todo lo que existe es Dios. Entonces el sacerdote solo es un administrador y nuestro cuerpo le pertenece. Por eso Él nos pide como un ruego que presentemos como sacrificio. Dios nos ha dado a cada uno un cuerpo que ha sido hecho de una forma formidable, maravillosa, dice el Salmo 139:4. Y ese cuerpo esté gordo, flaco, negro, blanco, amarillo, o tenga algún defecto, no importa, es de Dios. Somos el poema inconcluso de Dios. Quizás usted o yo no seamos tan bonitos, pero somos el poema inconcluso de Dios. Y ese cuerpo, así como está, hermano, la autoaceptación es aceptable como Dios me ha hecho. Debo de entregarlo a Dios en sacrificio. Pero para llegar a ese sacrificio, hermano, es a través de la obediencia. Entonces la obediencia es el único camino hacia el sacrificio. Primero, hacia la obediencia, ¿verdad? ¿Qué debemos de obedecer? Al Espíritu. Y obedeciendo al Espíritu, entonces entendemos, sabemos. Y la obediencia también es el único camino hacia el sacrificio. Entonces debemos recordar que nuestro cuerpo no es nuestro, según 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Y somos responsables de nuestro cuerpo. ¿Qué debo de presentar? El cuerpo. Es el sacrificio que el sacerdote debe presentar, el cuerpo. Pero que debemos de recordar que nuestro cuerpo no es nuestro. Y somos responsables. En 1 Corintios 6, 19 y 20 dice, el cuerpo del sacerdote es como un templo. Y ese templo
Santo que Dios les ha dado. Entonces, el sacerdote creyente no es dueño, no somos dueños de nuestro cuerpo. Cuando Dios, ¿verdad?, nos salvó, en realidad lo compró, dice la palabra de Dios. Cuando Dios nos salvó, o cuando Dios les salvó, en realidad nos compró, y el precio que pagó por cada uno de nosotros fue muy alto. Por eso debemos de dedicar, presentar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo honramos, agradamos a Dios, ofreciéndolo como un sacrificio. Entonces, la obediencia es el único camino hacia el sacrificio. Todo sacerdote debería decir: Señor, mi cuerpo te pertenece, ayúdame a cuidarlo, que de tal modo que solo te glorifique a ti. Si te tiene a ti, tiene todo lo que tú eres. Si me tiene a mí, tendrá todo lo que soy. Mis talentos, mis habilidades, tu dinero, tu tiempo, tu hogar, todo. Sobre todo nuestra mente, porque en la mente es donde se engendran los deseos de servir a Dios, donde se engendra la obediencia. Es la mente la que se debe de rendir la voluntad y ofrecer a Dios nuestro cuerpo. Y como un sacerdote ofrece y se rinde a Dios, de esa manera su cuerpo, su vida, Dios lo acepta y lo coloca donde Él quiere, en el campo de servicio. Ahí lo coloca Dios, ¿verdad? Entonces, obedecer al Espíritu me lleva a la plenitud. Obedecer al Espíritu me llevó, ¿qué cosa? Al sacrificio. Primero al saber, al conocimiento, y luego obedecer al Espíritu me llevó no solamente al conocimiento, sino a llevar ese sacrificio. Esa obediencia me llevó a presentar, y esa obediencia al Espíritu me lleva a la plenitud del Espíritu. Todo servicio cristiano tiene que ser bajo el poder del Espíritu Santo. No hay otra manera. Usted puede inventar otra manera, pero si la inventa ya no es un sacrificio espiritual, sino carnal sería. Pero si nosotros obedecemos lo que Cristo dijo, todo sacrificio, todo servicio que tiene que hacer, tiene que ser primeramente bajo el poder del Espíritu Santo, en la llenura, en la plenitud del Espíritu. Entonces, todo servicio cristiano tiene que ser bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Quién lo dijo? El sumo sacerdote. Y como yo estoy bajo la autoridad del sumo sacerdote, tengo que obedecer. Pero yo puedo inventar mi propio método, ¿verdad? Un ayuno de 40 días, por ejemplo, o muchos métodos para llegar, pero ya Dios me informó cuál es la manera como Él quiere que yo me presente en sacrificio. Entonces, todo servicio cristiano tiene que ser bajo el poder del Espíritu Santo. Estar bajo el poder del Espíritu Santo es un estado espiritual donde el Espíritu Santo está cumpliendo todo lo que Él vino a hacer en el corazón y la vida del creyente individual. Y a cada creyente cristiano, o sea, a cada cristiano sacerdote, a cada creyente sacerdote, se le ordena. No es que es opcional, a uno sí y a otro no, a todos se le ordena ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, la obediencia como único camino de servicio a Dios. Es la obediencia la que me va a llevar a esa victoria, ¿verdad? A la obediencia como único camino de servicio hacia Dios. Y en este caso, Cristo me manda a obedecer, estar bajo la influencia, la plenitud, la llenura del Espíritu Santo. Y estando en esa plenitud, esa llenura, obedezco aquí al Espíritu. Al obedecer al Espíritu, obedezco a Dios, porque el Espíritu también es Dios. Entonces, obedecer al Espíritu me lleva primero al conocimiento. Tengo que conocer primero qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios me pide, cómo me pide que lo haga. En segundo lugar, en la obediencia, no solamente me lleva al conocimiento, sino me lleva al sacrificio. El sacrificio me lleva a la plenitud del Espíritu. La plenitud del Espíritu se cumple, ¿verdad? Se cumple en cada creyente cuando está completamente rendido al Espíritu Santo, el cual mora en él, resultando en una condición espiritual en la cual el Espíritu Santo controla y dota de poder al Espíritu.
Es decir, este cuerpo no desea alabar ni glorificar a Dios, se rebela contra Dios. Y no hay modo de controlarlo. La única manera de controlarlo es el regalo que Dios nos ha dado, el Espíritu Santo que ha puesto en nuestro corazón. Y cuando le damos el control a Él es la única persona que puede controlar los impulsos, los deseos de la naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando el Espíritu Santo está controlando al creyente, controla la carne. Pero si el Espíritu Santo no controla la carne, entonces la carne controla al creyente. Y está bajo la voluntad de la carne. Y en este proceso de carnalidad también puedo buscar a Dios, hacer todo para Dios, pero no es como Dios ha ordenado, sino ya Dios nos dijo cómo debe ser la manera de que podamos nosotros llegar a ese sacrificio, rendirle ese servicio hacia Dios. Entonces, habiendo rendido a Dios al creyente y al no conformarse más al mundo, el creyente sacerdote experimentará la vida transformada por el poder del Espíritu Santo que mora en él, y por aquel poder experimentará cuál entonces es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, como dice en el libro romano. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que es la obra del Espíritu Santo en la conversión. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando llegamos a esa plenitud del Espíritu, cuando llegamos a ese control total que el Espíritu tiene, pero que debo de hacer morir, ¿verdad?, lo terrenal cada día, para llegar a esta plenitud, entonces voy a experimentar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la plenitud me lleva, ¿a dónde me lleva? A la victoria, ¿verdad? El rehusar someterme a la palabra de Dios hace que la plenitud del Espíritu sea imposible. La plenitud del Espíritu y la madurez cristiana son los dos factores más importantes en la ejecución de la voluntad de Dios, hermano. La plenitud del Espíritu y la madurez cristiana son los dos factores más importantes en la ejecución de la voluntad de Dios. Entonces, obedecer al Espíritu, hermano, me lleva a la victoria. La plenitud me lleva a la victoria. Cuando Dios acepta este sacrificio, Dios consagra al creyente. No es al revés, porque muchas veces podemos decir, yo me consagro a ti, Señor. Eso no es posible. Eso no es posible, hermano. Cuando Dios acepta este sacrificio, ¿cómo saber que ya Dios lo ofreció? Pero ya vimos todo, ¿verdad? Cómo llegar a obedeciendo, cómo llegar cómo llegar a ese sacrificio, hermano. La manera que Dios ha dicho, ese camino hacia el sacrificio. Entonces, hermano, cuando Dios acepta ese sacrificio, consagra al creyente. Que cuando nosotros llegamos ya a ese punto, entonces Dios consagra al creyente. La obediencia me lleva a la victoria. La obediencia al Espíritu me lleva a esa victoria, y entonces cuando Dios acepta ese sacrificio, Señor, aquí está mi cuerpo en sacrificio. Pero ya lo entendí, el culto nacional es que yo entendí todo. Todo lo que Dios pide al cristiano, cómo debe de ser, qué es lo que soy, qué es lo que tengo, mis recursos, todo esto. Entonces le digo, Señor, muchísimas gracias, porque me has hecho un sacerdote tuyo, Padre mío. Y que tú me pides, tengo ese conocimiento ahora, Señor, que le he dado la facultad, el control de mi vida al Espíritu Santo, a tu Espíritu Santo, Señor, que controle mi vida, mis emociones. Y hoy vengo a ti, Padre,
a presentarme, aquí está mi cuerpo en sacrificio vivo, ya entendí todo lo que tú dices, por esa misericordia, por todo eso que has hecho por mí, la salvación, la justificación, la redención, por todo eso, Padre mío, que ya lo entendí, en agradecimiento, en amor, como un ruego que tú me estás pidiendo, aquí está, Padre mío, mi cuerpo, te lo presento, ¿verdad? Pero ya estoy obedeciendo lo que dice la palabra de Dios, cómo debe ser el modo, la manera, aquí estoy, Padre, y entonces Dios me consagra, así como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que el sumo sacerdote consagraba a los sacerdotes, a los levitas, así Dios me consagra, es decir, los puso en un lugar de trabajo. Según la Biblia, este acto divino de aceptar y dar un lugar de servicio es la consagración, hermano. ¿Verdad? Usted dice, yo consagro esto a Dios. Esto no digo yo me consagro a Dios, sino que usted lo está consagrando, bueno, de esta manera. ¿Verdad? Dios me consagra. Cuando acepta este sacrificio que le traigo, Dios me consagra y me pone en un lugar de servicio. Esa es la consagración. Cuando Dios acepta el sacrificio, ¿verdad? Él me consagra y me pone en el lugar de trabajo que Él quiere. El creyente sacerdote puede dedicarse a sí mismo, pero nunca consagrarse a Dios. Es Dios el que tiene que consagrarlo, poniéndolo en el lugar de servicio que Dios quiere que esté. Dice, qué bonito, ¿verdad? Yo entiendo toda la palabra de Dios, entendí. Y ahora me presento como la manera, Señor, aquí está la manera que tú me pediste, aquí estoy obedeciendo. Estoy obedeciendo al Espíritu, toda la lectura del Espíritu. Estoy en comunión con el Espíritu, estoy en comunión con tu Hijo Jesucristo, estoy en comunión contigo. Porque esa es la manera correcta como tú vas a pedir, aquí está mi cuerpo. Entonces Dios me pone en el servicio que Él quiere. No en el que yo deseo, sino en el que Dios quiere. Si Dios te puso ahí, hermano, con esa gente que tú le enseñes, bendito sea Dios, esa es la consagración. Si estás sirviendo en tu iglesia, hermano, tú ya entendiste y estás bajo la dirección del Espíritu Santo obedeciendo el mandato, porque si no lo obedeces, estoy en desobediencia, es lógico. Es que no es opcional, no hemos entendido muchas veces lo que Dios dice, que cualquier servicio, que vayas a barrer o lavar los baños de la iglesia, no importa, tú tienes que estar o en tu casa o cualquier servicio que vayas a hacer para Dios, fíjate el culto nacional, pensando en que a Dios estás agradando. Tiene que ser bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo el poder del Espíritu Santo. Así dice la palabra. Entonces, el creyente sacerdote puede dedicarse a sí mismo, pero nunca consagrarse, y Dios te pone en ese lugar. Que bueno, gracias a Dios, bendito sea Dios que tienes un trabajito en la iglesia, que estás enseñando a los niños, que estás barriendo, que te mandan a barrer, que te mandan a predicar, que te mandan, bendito sea Dios, sea la consagración, Dios te está poniendo porque te estás obedeciendo. Estás obedeciendo a Dios, estás obedeciendo al Espíritu y Dios te coloca. Es decir, Dios está aceptando ese sacrificio. Ahora, debemos observar que la obra actual de Cristo como sumo sacerdote, recibir, dirigir y administrar el servicio de los creyentes, cumple lo que era tipificado por el ministerio del sacerdote del Antiguo Testamento en la consagración de los hijos de Leví. No eran ellos los que se consagraban, era el sumo sacerdote que los consagraba y los ponía en su trabajito. Entonces, el tema de la obediencia aparece en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cristo dijo estas palabras: si me amas, guarda mis mandamientos. Es el resultado de amar a Dios. Si me amas, guarda mis mandamientos, el resultado de amar a Dios. ¿Y cuál es ese mandamiento? El primero para todos los servicios: ser lleno del Espíritu Santo. Ese es el mandato primerito, eso es lo primerito que enseña la Biblia. Ese es el camino que conduce a la victoria. La obediencia a los mandatos de Dios, al mandato de Dios específico en este. Esa obediencia es el único camino hacia el sacrificio que Dios me está pidiendo como sacerdote. En particular,
el de presentarme como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, el sacerdote que tiene que hacer, presentar a Dios, primeramente, el sacrificio del cuerpo. Un siervo es aquel a quien se obedece. Uno es siervo de aquel a quien se obedece, con dos posibilidades disponibles: obedecer, como dice la palabra de Dios ya, ¿verdad? Obedeciendo al pecado, o siendo esclavo del pecado, obedecer de corazón a Dios y su doctrina, siendo siervo de la justicia. O sirvo al pecado, a la carne, o sirvo a Dios. Obedezco al pecado, obedezco a Dios. En otras palabras, no importa, hermano, qué tan activos estemos en actividades religiosas, lo que sí importa es que tan obedientes somos a Dios. Porque es nuestra obediencia y al que obedecemos lo que determina lo que en realidad, al que en realidad servimos, hermano. El sacrificio de sí mismo, la victoria, ¿verdad? Al final tenemos la victoria. Y esta victoria, hermanos, desarrolla a los demás. El sacrificio de labios, no solamente el sacrificio de a sí mismo, sino también el sacrificio de labios. Que este sacrificio que ofrecemos siempre a Dios, dice, por medio de él, sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Como resultado de esa victoria, ahora está fácil, ahora que ya presenté mi cuerpo, bueno, aquí está, Señor, mi cuerpo. Este es tuyo, Señor, lo presento como ofrenda. Y no solamente mi cuerpo, también mis labios. ¿Dónde están los labios? En la boca. Sacrificios de labio, de boca. ¿Qué tiene que hacer nuestra boca, nuestro sacrificio de labio? Ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. Y está el sacrificio también de las buenas obras, de lo que tengo, de lo que hago. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí mismo en el versículo 15 y 16, el sacrificio, de buenas obras, Hebreo capítulo 13 y 16. 13, 15 y 16, ahí están los dos sacrificios. El de labio y el de las buenas obras. Y en el capítulo 12 del libro de Romanos está el sacrificio de ¿qué? Del cuerpo. Entonces, el sacrificio de las buenas obras y de hacer bien y de la ayuda mutua. No olvidéis. ¿Por qué razón? Porque de tal sacrificio, de lo que ya hemos hablado, se agrada Dios. De tal sacrificio se agrada Dios. Obediencia al único camino hacia el sacrificio, hacia el servicio de sacrificio que Dios pide, ¿verdad? Y este sacrificio es el cuerpo. Que nos está pidiendo, ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio. Entonces, cuando nosotros hacemos este sacrificio, lo hacemos obedeciendo al Espíritu que me lleva al conocimiento de lo que ya Dios hizo por mí. Y este conocimiento me lleva al sacrificio. Os ruego por las misericordias de Dios, ya tengo ese conocimiento de lo que Dios hizo. Ahora me presento al sacrificio, ¿verdad? Señor, aquí está el sacrificio. Y la manera como tú has dicho, Señor, que bajo la voluntad del Espíritu, bajo el poder del Espíritu, aquí está. ¿Cómo sé que Dios ha aceptado este sacrificio? Porque Dios me ha consagrado. ¿Cuál es esa consagración? Dios me pone en el lugar que Él quiere que yo esté. Bueno, en el lugar que tú estás haciendo todo esto, o yo estoy haciendo todo esto, bueno, si estoy en mi trabajo, ahí es el lugar que Dios me puso, debo de confesar con mis labios, de alabar a Dios y de ayudar también. Y la consagración le lleva a la victoria, hermano. Fíjese, qué bonito, ¿verdad, hermano? La obediencia es el único camino hacia el sacrificio. En este caso, es el sacrificio de uno. Y obedecer al Espíritu me lleva al conocimiento, al sacrificio, a la consagración, es decir, a la plenitud del Espíritu y a la victoria.
Señor, te damos muchísimas gracias. Porque de veras que a través de tu palabra, Señor, porque muchas veces no nos informamos, Señor, de qué es lo que tú quieres. A veces ahí tenemos tu información, tu palabra, no la leemos, pero muchísimas gracias por aquellos que tenemos esa entereza y si de lo que no tienen, los animamos a través de tu Espíritu Santo, para que lo hagan. Es hermosa, es bella, porque podemos entender lo que tú quieres, Señor, la manera como tú quieres que vivamos esta vida de sacrificio. Muchísimas gracias porque a través de ella nos informamos tus preceptos, tus leyes, qué es lo que tú quieres y la manera de cómo tenemos que presentarnos y quiénes somos nosotros, Señor. Tu palabra nos revela que somos sacerdotes. Te ruego, te explico, te imploro, Señor, que me ayudes personalmente a mí y todos aquellos que deseen hacer tu voluntad, de hacer este servicio para ti, Señor, que nos ayude a comprender cada día más, a obedecer cada día más, a vivir más de acuerdo a tu voluntad, Señor. De aquellos que están triunfando, Señor, aquellos que viven esa plenitud, te ruego, te suplico, Señor, que nos sigas usando como instrumentos tuyos, Padre, para que cada día se difunda más lo que tú eres, Señor, tu gloria, tu palabra, lo que tú enseñas para la vida de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. No, Hermano. Pues amén. Hermano mío, Sí. mi señora le estaba escuchando su clase el día de hoy. ¿Y Ajá. cuál es tu pregunta, mi cielo? Acércate para que te escuche el hermano y los que nos escuchan. Bendiciones para todos los que nos escuchan, y para el hermano también. Gracias, Señor. Mi pregunta, bueno, no pregunta, es como duda, o no sé cómo le podemos llamar. Sí. Ya ve que usted dijo del sacrificio que uno hace por las cosas de Dios. Y yo le dije a mi esposo, le digo, yo no hago las cosas de Dios, las hago con gusto, no las siento que es un sacrificio para mí. ¿Estoy bien, no estoy correcto o no sé cómo explicarlo? O el que, pero vea lo que usted está diciendo, hermanita. Yo no siento, dice, que usted piensa que, bueno, yo así logro pensar, y usted piensa, comprender, que debo de sufrir, ¿no? El presentarme a Cristo como un sacrificio no es un sufrimiento, hermana, sino que debe de ser algo bello, algo hermoso, algo que yo siento en agradecimiento a Dios. No tiene que ser así de esa manera. Okay. Sí, O no sé cuál sería la... Ayúdame, hermano Enrique. No, sí, lo que ella decía es que yo no siento dolor por servir a Dios. Sino al contrario, siento gozo, siento alegría cuando... Claro, sí, hermano, eso es exactamente todo lo que queremos decir en este estudio. Que Sí. conociendo todo lo que ya Dios hizo por mí tan bello, tan precioso, ahora en agradecimiento, con todo amor, ahora me presento hacia Dios. No como que algo que, tengo que presentarme a Dios, tengo que hacer esto, tengo que dejar aquello. No, es todo lo contrario. Aunque sí, perdón, lo que le dije a mi esposa, el sacrificio fue también cuando matamos a nuestro viejo hombre. Ese es un gran sacrificio porque nuestro viejo hombre no quiere servir a Dios y quiere que le sigamos cumpliendo los deseos de la carne. Entonces se puede también interpretar como un gran sacrificio el morir a nosotros mismos por Cristo Jesús. El dolor que se puede sentir en ese aspecto es el dolor de la carne del viejo hombre que quiere seguir en sus concupiscencias. Pero el sacrificio que hacemos de matar a nuestro viejo hombre es lo que nos trae el gozo ahora sí que el delirio por Dios. Hay dos maneras de interpretarlo. Uno es el sacrificio de matar a nuestra vieja naturaleza y el sacrificio que damos a Dios en cuerpo mismo, como lo dijo en Romanos 6:12. A ver, permítame, porque tengo mis notas. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él
para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. O sea, es un sacrificio con un beneficio, el beneficio del gozo que nos otorga la vida eterna. Por tanto, no reinen el pecado, dice Romanos 6:12, en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. Eso es a lo que yo me refería también. Sí, pero el hermano Maya está hablando del sacrificio de gozo. El sacrificio... Correcto, hermano. No estoy hablando de lo negativo, sino de lo positivo. Correcto. O sea, la cuestión aquí es que cuando uno escucha la palabra sacrificio se enfoca en lo negativo, en el dolor, en el sufrimiento. Pues miren, hermanos, déjenme decirles que si su viejo hombre sufre y llora, déjelo. Crucifíquelo. Que sufra. Sí, ¿Por qué? Porque todo lo que hemos hecho, hermano, merece también un pago. Y si nuestro viejo hombre clama y llora y suplica, déjenlo. No le hagan caso. Pero me gustó mucho eso que dijo, hermano, ¿verdad? Ese tema me gusta mucho y espero que usted lo desarrolle, eso de matar al creyente. Porque en realidad sí, hermano, en una nueva versión que acabo de ver por internet, pero no recuerdo cuál es, dice mortificar ¿Ok? al pecado. Y entonces mortificar en el Antiguo Testamento la lámpara que tenían que alumbrar en el templo, hermano. Okay. Entonces ese aceite no tenía que ser extraído del molino, sino que agarraban un mortero. ¿Y sabe qué es un mortero, verdad, hermano? Sí, hermano, es una cosa así, un tubo donde le meten una granada y sale directa al enemigo. No, ¿verdad? Ese no es. Pero más o menos así una Perdón, cosa así de piedra, algo así. Entonces ponían la aceituna y las empezaban a aplastar, a machacar. Sí, ¿cuál es? Le empezaba a dar duro hasta que extraían el aceite que tenía que alumbrar en el templo. Entonces es la palabra mortificar, es la palabra morir. Así es. Y lo que usted dijo, matar al ¿cómo se llama? Al viejo hombre. Exactamente. Sacrificarlo. Nuestro tema de hoy no fue ese, pero espero Dios que hagamos uno de estos. Dios mediante, hermano. Hermano, la clase del día de hoy muy interesante. Mis notas, creo que me excedí un poquito en notas, pero lo que pasa es que todos estos cursos, después de que termine mi estudio que estoy dando, quiero empezar a dar el curso de discipulado. Y no me quiero extender mucho en las notas, porque entonces los estudios que usted da de 1 hora, yo los voy a tener que dar de 2, 3 horas, hermano, para explicar todo. No, pues está bien, hermano, está bien explicadito que lo hago usted, porque en realidad no estamos... No, y luego se enfada la gente, hermano. Se enfada la gente de estar sentado tanto tiempo. A menos... Se enfada el que no quiere aprender. Bueno, sí, el que no quiere aprender se enfada. Hermano mío, pues un excelente programa el día de hoy, como siempre, un gusto tenerle aquí en las filas de Equipando al Cristiano. A todos los que nos escuchan, quiero recordarles que nuestro correo electrónico es equipandoalcristiano@gmail.com. En el futuro, estamos decidiendo, mi esposa y yo, parece ser que vamos a empezar un nuevo website con nuevo contenido. Equipando al Cristiano sigue adelante. Pero más adelante vamos a ver si podemos ramificar esto y tener otro website en el que podamos tener el programa de Entre Parejas, podamos tener escritos y estudios simplificados para todas las personas allá afuera que quieren estudiar la Biblia de manera introductiva, ¿lo podemos decir? ¿O introductoria, hermano? ¿Cuál es la palabra? No, como quiera. Inductiva, vamos a ponerlo así. Vamos a hacer los estudios bien simplificados, hermano, y de una manera sencillita. No nos vamos a meter en apologética de lleno, simplemente estudio sistemático simplificado para todas aquellas personas que quieren aprender la Biblia bien, que de verdad tienen el interés de conocer la palabra de Dios a fondo. No es de sentarnos y leer los versículos bíblicos e imaginarnos qué es lo que quieren decir, sino explicarlos a fondo, hermanos. Así que Dios mediante y con sus oraciones esto se puede llevar a cabo. Así que, hermano Maya, le voy a pedir por favor que si ora por esto también. Sí, hermano, obviamente que si es la voluntad del Señor se lleva a cabo, si no, no. Así que, hermanos, recordemos que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, pues una de las cosas que necesitamos para servir al Señor es un requisito, estar llenos del Espíritu Santo para poder llevar a cabo la obra
No dijo el hermano y pastor Maya que no podemos empezar la obra si no estamos llenos del Espíritu Santo, porque entonces no estaríamos obedeciendo a Dios, sino a nuestras propias decisiones. Tiene que ser el mismo Dios, Espíritu Santo, el que nos guíe para llevar la obra de nuestro Señor Jesucristo a cabo. Sí, amén, hermano. Si estamos nosotros haciendo algo que nos nace de la pierna o del pie, sabrá Dios de dónde nace, hermanos, créanme que no va a llegar a ningún lado. Hay veces que empezamos obras que no llegan a ningún lado y tenemos que preguntarnos, una, si era la voluntad de Dios, o dos, si en verdad venía de Dios. Así que trabajemos en llenarnos del Espíritu Santo, sacrifiquemos nuestros cuerpos a Dios, el viejo hombre, llenémonos del Espíritu Santo, pues este cuerpo nuevo es el templo de Dios, es el templo del Espíritu Amén. Santo. Así que, hermano Maya, algo que con lo que quiera cerrar este programa, por favor. Sí, una pregunta, hermano, pero después de terminar el programa, no sé si me permite usted, hermano, pero antes quiero decirle, hermano, que muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Oren por mí, hermano. Yo soy como cualquier persona, hermano. Bueno, como cualquier creyente, ¿verdad? Y necesito sus oraciones, necesito la ayuda de ustedes también, hermano, en ese aspecto de estar orando por mí, por mi salud, por mi familia, porque en realidad, hermano, le doy gracias a Dios por haber conocido al hermano Enrique, y que yo sé que Dios ha puesto todos estos medios para difundir su palabra, y estoy contento, y de esa manera les pido a ustedes de todo corazón que sigan orando por este ministerio, pero principalmente por mi persona y específicamente, hermano, por mi salud. Ok, hermano. Entonces vamos a meter la música de despedida y no me cuelgue, hermano. Que Dios me los bendiga a todos hoy y siempre. Amén y amén. Y no quiso entrar la música de despedida. Así que denme un segundito. ¿Sabe qué, hermano? Mejor ni la voy a meter. No, es que lo que pasa es que tengo tantos programas abiertos en esta computadora, hermano mío. Y son tantos los programas que utilizo, que utilizan la tarjeta de audio de la computadora, que ya no me permite a veces abrir algunos programas. Aunque es computadora nueva, necesito otras cosas que meterle. Así que, hermanos míos, disculpen este pequeño hipo que sucedió aquí. Que Dios me los bendiga a todos. Nos vemos la semana que entra. Amén y amén.